alrededor del proyecto que promueve. Por lo cual es muy normal ver en los fascismos una gran control, pero desarrollo de los medios. Los fascismos históricos, no olvidemos que fueron pioneros en la utilización de la televisión, de la radio, para la movilización política. Ok, Savarino, ya teniendo esa definición, vamos a Venezuela. La razón principal que hemos traído esta discusión es porque hemos visto líderes del gobierno venezolano utilizando el término fascista para definir a la derecha, la oligarquía, y el término fascista se ha utilizado mucho por Chávez, pero ahora vuelve a la palestra. Es un término que se está usando con mucha insistencia, incluso se compara fascismo versus socialismo. ¿Qué me dices tú del caso de Venezuela? ¿Está correctamente usado ese término? No, no está correctamente usado porque se está usando el término fascismo como insulto, sin ningún contenido específico. Hay que señalar que el fascismo no fue realmente de derecha. Fue un fenómeno que fue entre la derecha y la izquierda, un poco a la mitad, ¿no? Un poco de centro más bien. No es la extrema derecha como muchos dicen hoy día, ¿no? Por lo cual buscar fascismo en la derecha tradicional, en la iglesia o en estos grupos conservadores es muy equivocado. El fascismo tenía un poco de izquierda también. Pero veo que se usa de una forma muy libre, ¿no? Como insulto. También la oposición acusa al régimen de Maduro y al de Chávez de ser fascista. Es un intercambio de insultos de una palabra que no es usada con mucha propiedad. Si nos ponemos primero, vamos a ponernos en los dos lados, digamos, de la oposición y del gobierno. Con los estudios y la experiencia que tiene profesor Savarino, yo le pregunto, si usted escucha a Diosdado Cabello, al presidente Maduro mismo, que dicen, tenemos aquí la amenaza fascista, ¿cómo los corrige en su término? ¿Cómo hace que sean precisos en la amenaza que ellos quieren describirle a los gobernados? Podrían simplemente referirse a la amenaza de la derecha. ¿Por qué incomodar al fascismo cuando el fascismo histórico ya pasó, ya no existe? Si queremos evocar toda la carga negativa que tiene el fascismo de Hitler, por decir, está mal, porque ya no está aquí entre nosotros, es un fenómeno histórico. Ahora, Savarino, si quiere referirse a la derecha, a la burguesía, sí, digan. Si nos tomamos entonces ahora en la otra posición, aquellos que son la oposición o están en contra de las políticas o acciones del gobierno venezolano, lo acusan de fascista y los argumentos que usan, bueno, glorifican el pasado, exaltan al líder, hay un culto al líder, el caso de Chávez, dicen que el tema del estatismo, defienden el poder del Estado. ¿Qué tú le dirías a ellos que usan el término fascista para describir las acciones del gobierno venezolano? Tienen más razón que los miembros del gobierno, o sea que sí hay elementos que podríamos definir fascistas en el gobierno, esto sin descalificar, no lo estoy usando la palabra para peyorativa o insulto, sino como mera análisis, peyorativa, como mera análisis. Encontramos muchísimos elementos que yo como estudioso del fascismo reconozco inmediatamente. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando Maduro presentó el féretro de Chávez después de su fallecimiento? Sí. Había todo un aparato de iconografía católica, una gran cruz atrás del féretro. Sí. Bueno, el uso de la religión por parte del fascismo es comprobado históricamente. Mussolini, que era ateo, usó el catolicismo que unía a los italianos para implementar su régimen. Que el culto a la personalidad, entonces, también podríamos decir que es parte de esto que usted está analizando. Sí, sin duda la creación de un héroe, de un príncipe maquiavélico, pero moderno, que pueda ser idolatrado por las masas, es parte de la experiencia fascista. Es correcto indicarlo así. Y entonces, me queda un minuto y yo se lo quiero dar a usted, Savarino, porque quiero escucharlo. Sí. En este minuto que nos queda, ¿cuál sería el mensaje? Le digo esto, una cosa, Savarino. Nosotros tenemos los Twitter de ambos lados. Las comunicaciones que nosotros recibimos, los comentarios que recibimos de Venezuela son muchos. ¿Qué le diría al venezolano, tanto de un lado o de otro, sobre el tema del fascismo y de qué forma deben atacar este problema que está haciendo un daño en la misma sociedad?
Y yo diría que retirar la palabra fascismo del lenguaje político y utilizar otras palabras, porque estamos ya fuera de la época histórica de los fascismos históricos, y no solo crea confusión, y si se reduce a un mero insulto no permite una sana convivencia política. Yo diría esto a los venezolanos, de usar otras palabras. No bueno, fascismo. Él es un historiador, él es un estudioso, él sabe de lo que está hablando, es el profesor Savarino, investigador en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Gracias por traer luz a este término, a estas ideas que se están usando todos los días, a todas horas, pero como ataque. Gracias, profesor. Buenas noches. ¿Quién gana hoy? Coty, que recaudó $1.000 millones tras su oferta pública inicial. La compañía de cosméticos y belleza dio el salto a Wall Street y se convirtió en la empresa estadounidense más exitosa en salir a la bolsa. Dueña de marcas como Calvin Klein y Chloe, Coty genera la mayor parte de sus ganancias por la venta de perfumes de celebridades. Me río porque ahí unos expertos de moda y me corrigieron en la forma de pronunciarlo. Los ingresos por fragancias crecieron un 1% hasta llegar a los $2.000 millones en el periodo de 9 meses que finalizó el 31 de marzo. Con la oferta pública de venta, Coty pretende incrementar su presencia en mercados emergentes como América Latina y Asia, donde hoy genera el 23% de sus ventas. Por esto, le damos a Coty la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Quién pierde hoy? El Congreso estadounidense, porque hace historia, pero por la desconfianza que genera entre los ciudadanos. Una encuesta de la empresa Gallup sobre confianza en las instituciones encontró que por cuarto año consecutivo los miembros del Congreso sufren la mayor desconfianza de todas las instituciones. Los más de 430 legisladores en la Cámara de Representantes y los 100 del Senado tienen un 10% de confianza. 3 puntos porcentuales abajo de la encuesta de 2012. Es un mínimo histórico para el Congreso, pero para cualquier institución en Estados Unidos. Según Gallup, y vamos a citar, el Congreso, dividido con los demócratas controlando el Senado y los republicanos en la Cámara de Representantes, es en parte la razón de los bajos niveles de confianza expresados. Y está vinculado con la frustración ante la incapacidad del Congreso de hacer mucho. Nada que decir, solo darle su medalla de cartón de CNN Dinero. El lío de Leo Messi con el fisco español. Este es el tema de hoy. La pregunta clave en el caso de Messi es, ¿evadió o no evadió el pago de impuestos? Una cosa es evadir, eso es ilegal porque estás quebrando la ley para no pagar impuestos. Y otra cosa es evitar, que no es ilegal, porque usan mecanismos legales para bajar el pago de impuestos. Para el gobierno español, Messi ha creado un entramado legal en diferentes países para cubrir ingresos al fisco. ¿Cómo? Primero vamos por parte. Un fiscal de Barcelona denunció este miércoles a Leo Messi y a su padre por 3 presuntos delitos contra la hacienda pública. En una querella de 13 hojas, el gobierno argumenta que Messi obtuvo importantes ingresos por derechos de imagen entre el 2007 y el 2009. ¿Qué dice Messi? En su página de Facebook dijo que nunca ha cometido infracción alguna. Siempre ha atendido todas sus obligaciones tributarias siguiendo los consejos de sus asesores fiscales y que ellos se encargarán de aclarar esta situación. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Según la Fiscalía, Leo Messi tiene varias compañías en paraísos fiscales para dar cobertura formal a unos servicios y lugares de realización de los mismos que permitiesen eludir la tributación de los ingresos que produce Lionel Messi en el extranjero. Esta es la forma como lo explica la Fiscalía. Pásame. Ellos básicamente lo que explican es esto. Messi tiene 2 corporaciones, 2 entidades jurídicas. Una la tiene en Uruguay y otra la tiene en Belice. Messi le da los derechos de su imagen a estas 2 compañías que, según la Fiscalía, él es el que está detrás de estas empresas y su padre. Ellos entonces le dan, le prestan, le ceden ciertos derechos a otras 2 compañías, una en Reino Unido
y otra en Suiza, donde ellos se encargan entonces de comercializar la imagen con sponsor. Piensa Adidas, piensa el mismo FC Barcelona. A cambio, los sponsors entonces pagan a estas dos compañías, una en Suiza y otra en Reino Unido. Ellas se quedan con una comisión entre el 5 y el 8% y el restante va a las empresas, tanto en Belice como en Uruguay. El argumento, ese es el argumento de la Fiscalía. Sabiendo eso, ¿cuánto fue la cantidad de dinero? Según la Fiscalía, las empresas que el gobierno alega son de Messi, recibieron en ingreso neto, o sea, le tienes que restar la comisión y los gastos, mucho dinero. En el 2007, ellos hablan que fueron cerca de 3,4 millones de dólares. En el 2008, cerca de 5,1 millones de dólares. En el 2009, cerca de 5 millones de dólares. En total suman un poco más de 3,5 millones de dólares en ingresos netos. Ellos lo hacen en euros, nosotros estamos haciendo el cambio a 1,33. Que recibió del uso de su imagen para patrocinios, mercancías, piensa para Adidas, el FC Barcelona, el Banco de Sabadell y la lista sigue. Lo que representa, con esa cantidad de dinero que supuestamente dice el fisco, Messi no lo reportó, lo que representaría cerca de 5,5 millones de dólares que dejó de recibir la Hacienda española. ¿Evadió o no evadió el pago de impuestos? Esa es la pregunta clave acá. Messi es nacionalizado español y se rige bajo las leyes españolas. Si la ley dice que Messi recibió el dinero sin declararlo, y la ley es clara en eso, tiene un serio problema y puede pagar con la cárcel. Ahora, otra cosa es que el dinero lo reciben empresas legalmente constituidas y que están cumpliendo con las leyes impositivas del país de origen. No es ilegal crear empresas para manejar los complejos contratos